Si Lutero viviera en la era digital, ¿dónde cree usted que clavaría los 95 tesis de hoy? ¿En un post viral en las redes sociales? ¿O en un blog de video? ¿O como un video en YouTube? A ver, Y aunque no me lo crean, Lutero hizo muchos memes acerca de la Iglesia Católica. ya veo que tiene su trasfondo histórico. Muchas, claro que sí, muchos. Hay una que a mí me encanta y es... Sean todos bienvenidos a un episodio más de Hablemos de por esta Eternidad Plus. Gracias por estar con nosotros en este día. Y en este día tenemos un tema sumamente importante. Sin lugar a dudas, el tema que impactó de una manera que aún siguen sintiéndose pues los efectos al día de hoy. Impactó lo que fue la vida de la fe, impactó también la economía en aquel tiempo, impactó también la sociedad en muchas áreas que todavía hoy se siguen sintiendo sus efectos. Estamos hablando de un tema de valor histórico. Y es un tema súper importante y tenemos para el día de hoy, en este Hablemos de, el tema de la Reforma Protestante. Así que de inmediato vamos a recibir a nuestros invitados en el día de hoy de Hablemos de, y tenemos por acá con nosotros al pastor Salvador Gómez Dixon. Él es pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y también nos está acompañando en el día de hoy Giovanni Gómez. Él es fundador del canal Byte, un canal que trata todo lo interesante a nivel histórico de lo que es la Iglesia del Señor Jesucristo. Así que dos excelentes invitados para un tema sumamente importante como es el tema de la Reforma Protestante. Así que bienvenidos a ambos a este Hablemos de. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gozo para mí compartir con ustedes, con Giovanni, y con un tema tan importante como este. Giovanni, que nos está con nosotros desde Colombia, está con nosotros gracias a la tecnología. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo al pastor Salvador, a Francis y a todo el equipo de Eternidad Plus. Es un gusto estar aquí, más hablando de este tema que es tan apasionante y tan importante. No solo para nosotros los protestantes, sino para todo el mundo occidental y, ¿por qué no, el mundo entero? Y de inmediato, Salvador, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo usted se siente al hablar de un tema tan importante que impactó de una manera tan definitiva la historia de la fe, la historia de la sociedad, incluso llegó a afectar lo que fue la filosofía? Hablar de un tema como ese aún en el día de hoy. Bueno, las Escrituras siempre nos llaman a recordar las obras de Dios, el obrar de Dios. Y hay momentos épicos, tanto en la historia de la redención que encontramos en las Sagradas Escrituras, como aún en la historia universal. Sí. Y la Reforma es uno de esos hitos, es uno de esos momentos de la historia donde hay un despliegue del obrar de Dios que es sumamente impactante y por eso, como tú aún decías en la introducción, es algo que tiene relevancia hasta para el día de hoy. Y ver todos los protagonistas que convergieron durante esos días, poder observar la debilidad con la que ellos mismos se presentaban a sí mismos. Ellos no hablaban de sí como una persona poderosa que vino a transformar todas las cosas. Sí. A veces era lo que menos tenían en mente al escribir, al hablar, al hacer. Y sin embargo, cómo Dios los usó en medio de tanta debilidad, para mí es un periodo maravilloso en el cual meditar y reflexionar. Y que me llama a la esperanza, porque si Dios actuó en un momento de tanta oscuridad, entonces cuando yo veo la oscuridad y las tinieblas de mis días, entonces también puedo decir Dios es nuestra esperanza y Dios puede usar a instrumentos débiles como es el pueblo de Dios, esa manada pequeña que Él describe en su palabra. Así mismo. Giovanni, ¿cómo crees tú que sigue influyendo al día de hoy lo que fue la Reforma Protestante? Bueno, yo creo que la Reforma es tal vez un poco subestimada a nivel de la sociedad occidental en general. Muchos consideran que la Reforma fue solo tipo religioso, pero su influencia es muy, 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 muy importante en el mundo en el que vivimos hoy. Yo creo que en términos generales la Reforma fue una reconfiguración general de todos los valores del cristianismo occidental.
Y por supuesto, esa reconfiguración de los valores o esa volver a la fuente de los valores cristianos formó mucho de nuestra cultura occidental. Y bueno, seguramente a través del programa vamos a hablar un poco más de eso, pero nosotros vivimos y estamos parados sobre una civilización que fue en gran medida creada y formada por los valores de la Reforma Protestante, no solo a nivel religioso, como lo mencionaba, sino a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Y bueno, seguramente más adelante vamos a profundizar un poquito más en eso, que es bien interesante. Saben, mucha gente en el día de hoy podría pensar que por todo lo que pasó con la reforma, hay gente que pudiera aún decir, pero eso fue algo planificado. Ellos lo planearon, ellos pensaban tener este tipo de resultado. Y precisamente sobre esto, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Y por qué todavía esto sigue impactando de una manera tan importante los eventos de la sociedad en el día de hoy, principalmente a nivel de la fe? ¿Cómo sucedió? Ahí teníamos que hablar un poco también de lo que es la pre-reforma, porque las personas pueden inmediatamente pensar en Martín Lutero, Juan Calvino y con razón. Piensan en ellos. Y con razón. Pero lo que ocurrió con ellos no surgió en un vacío. Ciertamente la Edad Media es llamada una época de oscurantismo y de tinieblas porque no era porque no había verdad, es que estaba bastante enterrada y no era vista por las personas. Pero hubo focos y brotes de luz aún anterior en la Edad Media. Y uno puede pensar en casos como John Wycliffe, por ejemplo, y cómo la obra de este siervo de Dios fue tan valiosa, sobre todo para lo que ocurrió luego en Inglaterra. Pero eran personas que procuraban que la palabra de Dios fuera dada a conocer. De forma tal que, vamos a decir que en pequeños grupos aquí y allá empezó a haber una sed por el conocimiento de la verdad. Todo en un ambiente y un contexto histórico donde tenemos que sumar lo político, tenemos que sumar lo económico. Habían ciertas condiciones para que esta sopa de elementos produjeran, ¿no?, este cocido que luego brotó como lo que conocemos como la Reforma. Pero no fue algo que un grupo se dispuso a lograr y vamos a planificarlo para que surja de esta forma. No, sale un Lutero con unas publicaciones como las 95 tesis tan conocidas. Él no tenía la mínima intención de provocar lo que esas tesis provocaron. Él no quería pelearse con la iglesia dominante de esa época, por eso. No, él tenía un sincero deseo de provocar una discusión al respecto de estas cosas. Y aún confiaba en que el Papa iba a prestar atención. Él confiaba que el Papa iba a hacerle caso a las propuestas que él estaba haciendo. Y sin embargo no resultó así. Obviamente él no tenía control de qué iban a hacer con esas 95 tesis otros, que fueron los que diseminaron y que dejaron que esto corriera y se conociera tanto en Alemania y más allá. Y para que entonces luego también hubiera otros que empezaron a tener ciertas inclinaciones también por las mismas preocupaciones de Lutero. La combinación de la invención de la imprenta, el que hubiera esta sed que se mencionaba de ir a las fuentes, Giovanni. Todas estas cosas son realmente parte de ese sancocho, para hablar de un plato dominicano, que provocaron lo que fue la Reforma Protestante. Ellos jamás se propusieron una cosa como esta. Y si vamos a la historia de Calvino, menos. O sea, él ni siquiera quería estar ahí cuando estas cosas pasaron y Dios lo colocó y lo usó en la forma que sucedió. De forma que no podemos decir que fue algo meramente de invención o propósito humano. Es claramente un obrar de Dios trayendo la luz en medio de tanta oscuridad. Y era fácil hacer creer a las personas lo que no es cuando se le ocultaba la verdad de la palabra. Para mí eso es uno de los grandes regalos de la Reforma. Sí, ellos no se esperaban muchas cosas, por ejemplo, sin darse cuenta lo que iba a ser más adelante, lo que fue
la revolución industrial, usted mencionaba ahorita sobre la imprenta, pero también ayudó a que también tomara forma parte de lo que fue el Renacimiento. O sea que la Reforma impactó prácticamente a la sociedad completa en las áreas más importantes que componían esa sociedad. Giovanni. Sí, un poco para seguir la idea del pastor Salvador, yo siempre defiendo la idea de que la, la historia no puede concebirse como una línea. Es decir, normalmente nosotros cuando estudiamos en la secundaria, en la primaria, o estudiamos académicamente la historia, nos enseñan como que pasó esto, luego esto, y nos lo muestran como una historia, como una línea, perdón, la historia. Pero realmente la historia es un poco más como una red, ¿no? Porque mientras están sucediendo cosas aquí en Colombia, suceden cosas en República Dominicana, en Estados Unidos, en México, en otros lugares, al mismo tiempo. Y no solo es una red, sino que es una red en 3D, porque no solo están sucediendo cosas en diferentes lugares al mismo tiempo, sino en diferentes áreas de la sociedad. Y eso es lo que sucedió con la reforma. Yo me uno a lo que decía el pastor Salvador, esto es como preparar una especie de sancocho, digamos, una sopa de verduras, en la que tú, cuando tú lo vas a preparar, no pones, cocinas los ingredientes por aparte, sino que luego mezclas todo y entonces eso produce un sabor con la temperatura adecuada, con los condimentos correctos, con los ingredientes, con la cantidad de agua suficiente, produce un sabor específico. Y eso fue lo que pasó con la Reforma Protestante. En la providencia del Señor, unos 70 años antes de que Martín Lutero publicara sus tesis en la puerta de la iglesia del castillo del castillo de Wittenberg, se había desarrollado la imprenta de tipos móviles y esto estaba ya produciendo una revolución tecnológica. Obviamente esta difusión de ideas, difusión masiva y más barata de ideas, había propagado el humanismo, estaba surgiendo también alrededor de la imprenta y de otros desarrollos tecnológicos una clase mercantil, unos comerciantes que estaban viendo oportunidades económicas, y no solo económicas, sino también de crecimiento, de surgir en una sociedad feudal donde el tema religioso influía mucho, el tema de tener un título nobiliario. Por ejemplo, el propio padre de Lutero era uno de esos comerciantes que habían venido de menos a más. Entonces, todas estas cosas, sumado a factores políticos, a factores como de cierta descrédito de la iglesia oficial, provocó lo que fue la Reforma Protestante. Y Lutero no fue necesariamente el primero en quejarse de todas estas cosas que estaban sucediendo. Ya había personas antes, y lo que pasó con Lutero fue que fue el catalizador de todo eso que estaba sucediendo, esas inconformidades en la sociedad y esos nuevos movimientos tecnológicos, políticos, económicos que estaban surgiendo en la época. Muy bien. Queremos dar gracias a todos aquellos que nos están viendo a través de este canal de Eternidad Plus. Cualquier comentario pueden dejarlo ahí en nuestra sección. Y seguimos acá con el pastor Salvador y Giovanni. En un mundo tan polarizado como el que estamos viviendo ahora mismo, ¿qué elementos de la reforma ustedes creen que todavía se reflejan en algunas áreas como, por ejemplo, la educación? O sea, cosas que vienen, impactan, que ellos lograron, que todavía al día de hoy se siguen sintiendo sus efectos. Impactando hasta el día de hoy. Bueno, obviamente hay que mencionar las olas de la reforma como algo que todavía es necesario ver funcionando. No lo vemos en todos los planos como uno quisiera. Sí. Pero yo creo que no habría el evangelicalismo que existe en el día de hoy en el mundo si no hubiera habido un retorno a la autoridad de las Escrituras. Es obvio que todavía luchamos con iglesias aún dentro de los evangélicos que se apoyan en más que la autoridad de Dios. Y eso es otro problema con lo que tenemos que lidiar, o sea, una de las partes en las que tenemos que seguir haciendo reforma. Pero no es menos cierto que el hecho de que hoy los miembros de las iglesias tengan sus Biblias, puedan leer sus Biblias, que las personas puedan ir a las iglesias con libertad y escuchar
no una jerga inentendible, ni se presente el acceso a Dios como algo que solo un grupo muy limitado de hombres puede tener. Yo creo que son frutos sumamente importantes de la Reforma Protestante. O sea, que tú tengas tu Biblia, yo tengo mi Biblia, podemos leerla con libertad, tranquilidad, interpretarla. Eso es un regalo. Vuelvo y repito, no es que no tengamos que seguir reafirmando estas cosas. La salvación por la fe, la salvación por la gracia. Ciertamente quedó, la doctrina católica ciertamente afectó tan severamente el entendimiento de estas cosas en el pasado, que fue el estudio de las Escrituras que trajo a la luz el hecho de que no se trata solamente de salvación por gracia, no se trata solamente de salvación por la fe, sino que solamente es por la fe, que solamente es por la gracia. Entonces, ese acudir a esos términos para explicar doctrinas importantes de las Escrituras es crucial. Otro aspecto es, yo diría que es la misma doctrina de la salvación en términos de la conversión genuina, porque los reformadores se sintieron muy decepcionados con lo que estaban viendo en la iglesia. Tanto a nivel del pueblo como a nivel del clero, sobre todo a nivel del clero. Y entonces esa decepción les lleva a las Escrituras y ellos mismos, Lutero mismo descubre que él no está amparándose en la gracia de Dios y en la obra de Jesucristo para su salvación. Y es ahí como Dios lo rescata y lo salva él mismo. Y luego para él su vida consistía en la propagación y proclamación de ese evangelio de la gracia. O sea que el hecho de que hoy podamos decir nosotros queremos en nuestras iglesias una membresía compuesta por personas verdaderamente convertidas. Yo creo que eso es un fruto también de la Reforma Protestante. Al escucharte hablar, Salvador, Giovanni, a pesar de todos los favores que la Iglesia recibe directamente de lo que pasó con la Reforma Protestante, hay muchos que insisten en que incluso la Iglesia de hoy necesita ser otra vez reformada. ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo creo que el estudiar nuestra historia, estudiar la historia de la historia de la iglesia protestante nos ayuda a entender. Nosotros no estudiamos la historia para alabar la historia, glorificar la historia o simplemente por curiosidad. Nosotros estudiamos la historia para aprender lecciones acerca de lo que somos hoy y de cómo podemos ver el futuro. Yo he pensado últimamente en el hecho de que la reforma ha moldeado mucho de lo que somos hoy como mundo, ¿no? Creo que es importante recalcar o resaltar eso. Recientemente se anunció el Premio Nobel de Economía y fue muy interesante para nosotros aquí en Colombia porque uno de los ganadores ha pasado mucho tiempo en Colombia investigando las economías en subdesarrollo como las nuestras. Y es muy interesante su postura porque toda la teoría que ellos han desarrollado, James Robinson y otros dos economistas, es alrededor del poder de las instituciones, de cómo las instituciones hacen que un país sea próspero, el respeto a las instituciones. Y paradójicamente a mí me llama mucho la atención que es la reforma protestante la que promueve esto, porque la reforma protestante no solo crea estas instituciones o esta idea de instituciones dentro de una democracia, sino que también crea esta idea de que las instituciones deben tener un escrutinio constante, que era precisamente lo que pasaba con la Iglesia en la Edad Media, y que existía esta cultura de rendición de cuentas. Y eso me ayuda a entender mucho de lo que necesitamos hoy. Nosotros, desafortunadamente, en Latinoamérica recibimos un evangelicalismo que estaba ya muy permeado por ideas que no necesariamente eran bíblicas, y nosotros básicamente acomodamos mucho de ese evangelicalismo a nuestra cultura católica. Entonces, uno de los ejemplos más tristes que nos ha pasado es, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Mientras que la ética protestante, la ética que hablaba Max Weber, un sociólogo muy importante protestante, de que los protestantes en su momento, en su tiempo, eran más prósperos en Alemania y en otros territorios protestantes porque tenían una ética que estaba basada en el trabajo, en la ética, valga la redundancia, y en el ahorro. Y eso los hizo prosperar, pero desafortunadamente el Evangelio de la Prosperidad nos ha vendido
una prosperidad que no necesariamente está basada en el trabajo, en la ética y en el ahorro, sino simplemente en algo mágico, en la magia. Algo Y místico. así es, y desafortunadamente parte de eso se ha perdido, o se ha perdido muchos de esos principios de reforma que nos harían sacar más provecho de lo que fue Mm, la reforma histórica. También el tema del cuestionamiento de la autoridad creo que es algo que debemos recuperar hoy. Desafortunadamente, muchos simplemente cambiaron el sacerdote mm, católico por el pastor, pero ujú, siguen manteniendo esa mm. verticalidad en, digamos, un poco en rendirle pleitesía a Ujú. ese líder, que es alguna idea bastante medieval y católica. Tú hacías en la pregunta anterior referencia a la educación Ujú. y es un punto que tiene que ver con lo que Giovanni acaba de mencionar ahora. Es interesante, tanto Lutero, Calvino, Zwinglio, o sea, ellos le daban importancia a enseñar, a educar y querían marcar a la siguiente generación. Ellos no estaban solamente pensando en ellos y en los de su edad, sino que ellos decían, nosotros debemos hacer un entrenamiento de las generaciones sucesivas. Y la educación que ellos brindaron fue tal que incluso ellos fueron personas que enviaron misioneros. Sus iglesias llegaron a enviar misioneros que eran educados previamente Sí. antes de ser enviados. En medio de todo ese proceso de reforma hubo mucha persecución. Hubo focos de persecuciones que fueron muy fuertes. Y lo que permitió que el evangelio permaneciera a pesar de tanta persecución fue la firmeza de muchos de esos hombres que fueron entrenados bajo estos líderes doctrinalmente hablando. O sea, que no era simplemente fortaleza de carácter, hay que imitar el carácter de Lutero, no era simplemente el hecho de que eran valientes, y lo eran. Muchos dieron sus vidas por cosas que las personas ni siquiera se imaginan y fueron quemados en hoguera por la verdad. Pero es que ellos abrazaron doctrinas y veían las implicaciones de desechar tal cosa. Y ese impacto de la educación viene desde la Reforma hasta el día de hoy. De hecho, parte de la contrarreforma que la iglesia quiso hacer fue también ellos proponer su propio tipo de educación. Vinieron los jesuitas y todos otros grupos como fruto de ello. Pero eso impactó la educación por siglos venideros. Sí, porque una de las cosas que sucedía en ese tiempo era que, hablando ya del aspecto de la educación estaba reservada para los nobles, para los hijos de los nobles. Aquellos que eran esclavos, eran trabajadores, solamente estaban destinados a producir riquezas, pero la educación no llegaba a ellos. Incluso estaba muy segregada simplemente ¿qué puedo decir? Las mujeres, las niñas no estudiaban. Todo estaba confinado a que fueran ellos y solamente los hijos de los nobles, mientras que los otros estaban condenados simplemente a ser productores de riqueza. Esa fue una de las grandes aportaciones que hizo también la reforma en ese impacto de la educación. En esta era digital, en esta reforma digital que está pasando en este día, mucho caudal de información. Señor, cualquier niño sabe más y tiene más conocimiento que muchos de nosotros. A veces nosotros estamos empapados de trabajo y de obligaciones y los niños a veces están pegados a los celulares, a la tableta y te saltan con cosas. Y por eso está pasando. Ellos lo saben. Gran cantidad de información llegan a ellos. Lamentablemente no pueden manejarla toda. ¿Cómo impactaría el espíritu de la reforma en un tiempo de tantas redes sociales y que tanta información fluye todos los días, a cada segundo? ¿Cómo pasaría en ese sentido? ¿Cómo el espíritu de la reforma podría impactar en una era tan digital como la que estamos teniendo ahora? Bueno, yo estoy seguro que Giovanni tiene mucho que decir sobre ese tema. Simplemente puedo mencionar que las invenciones y las nuevas tecnologías siempre han existido. Eso que mencionamos de la imprenta, por ejemplo, eso fue algo que transformó la sociedad. Y creo que ellos pudieron dar un excelente uso a esa tecnología que tenían a su disposición. Porque
la manera en que los principios de la Reforma se diseminaron por toda Europa fue a través de la imprenta. Panfletos. Estos panfletos, estos libros corrieron. Había libros que los publicaban 4.000 copias en aquella época, porque imprimir 4.000 copias de un libro hoy en día es una cosa, pero imprimir 4.000 copias en aquellos días era grande. Y ver cómo se acababan rápidamente, se agotaban esas copias, era impresionante. Había una sed por el conocimiento en ese aspecto, se diseminó mucho la doctrina, o sea que dieron uso a la tecnología. Hoy el equivalente yo creo que es que nosotros tenemos, se ha usado los casetes, los tapes con Sí, claro. palabras grabadas, sermones grabados, cuando vino el CD con mensajes grabados, y hoy el uso del internet es obviamente algo que sabemos que se usa para mucho mal. De enviar mensajes masivos, mails. Pero también para muchísimo bien, Sí. a través de, o sea, cómo se puede alcanzar a esa generación a través de buenos materiales edificantes y educativos. Pero, como yo decía, Giovanni tiene seguro mucho que decir al respecto. Bueno, ya tú tienes fama de gurú. Vamos, Giovanni, dale. No, no seguro de qué, pero bueno, uno de los temas que más me apasiona cuando estudiamos historia de la iglesia, cuando estudio historia de la iglesia, es ver cómo los fenómenos alrededor de la misma iglesia son usados por el Señor para cumplir sus propósitos. Y uno de esas cosas que el Señor ha usado históricamente ha sido la tecnología. Y cuando uno piensa en tecnología, como decía el pastor Salvador, uno se imagina el celular, el computador, la inteligencia artificial ahora, pero el desarrollo tecnológico ha habido siempre en la historia de la humanidad. Pues simplemente tecnología viene de técnica. Cualquier técnica desarrollada por la humanidad para facilitar un proceso es tecnología al final. Y la iglesia siempre ha estado abanderada de procesos tecnológicos y eso me llama mucho la atención. Por ejemplo, un hecho que a mí me parece que ha sido un poco olvidado en la historia es cómo la iglesia de los primeros siglos, la iglesia primitiva, ayudó en el desarrollo del códice. El códice es como el antecesor del libro. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento o leemos incluso partes del Nuevo Testamento, hablamos que la comunicación escrita estaba generalmente hecha en rollos, pero en algún punto, sobre todo en la Baja Edad Media, el códice empezó a ganar relevancia y se convirtió en el formato de comunicación estándar de ideas. Y básicamente un códice era un pequeño libro, era armado un poco como esto, pero tal vez un poquito más grande. Y la iglesia jugó un papel fundamental en el desarrollo de este artefacto tecnológico porque era mucho más cómodo para cargar grandes cantidades de texto. En algún punto, alguien de la iglesia se le ocurrió decir, ¿para qué llevamos 20 rollos de diferentes libros de la Biblia si podemos acomodarlos en un solo volumen? Y desarrollaron el códice y transformaron la industria del libro para siempre. Y luego, durante el tiempo de la Reforma Protestante, la imprenta y la forma en que Lutero usó específicamente la imprenta, los panfletos, las gráficas, la comunicación corta, el lenguaje alemán, que ya no escribía solo, como decía el pastor Salvador al inicio, solo en latín ininteligible para la mayoría de la gente. Él empezó a escribir en alemán y eso fue una gran ventaja competitiva a la hora de dar a conocer y expandir ideas. Y posteriormente vamos a hablar de la comunicación, el transporte, cómo se desarrolló y cómo esto ayudó a llevar el evangelio a límites mucho más allá. Y luego la radio y luego la televisión y ahora el internet. O sea, nosotros como iglesia deberíamos ver todos estos avances tecnológicos como la posibilidad de llevar el evangelio mucho más allá de lo que hubiéramos podido hacerlo antes. Y es que históricamente ha sido así. Desde el códice podía viajar mucho más lejos porque era más fácil. Luego la imprenta escrita en el idioma de la gente con formatos más pequeños podía ir más lejos, más rápido y más barato. Luego los grandes desarrollos de transporte, de medios masivos de transporte permitió ir a misioneros mucho más lejos que lo que normalmente podían ir. Luego la radio llevó el mensaje del evangelio a lugares inaccesibles muchas veces para misioneros. Ahora la televisión, el internet nos están dando una gran oportunidad. Así que no deberíamos tenerle miedo a esto, sino verlos como herramientas que el Señor puede usar para llevar el Amén. evangelio a donde no podemos.
Sabemos que la Reforma abrió pues una pluralidad religiosa y de tolerancia. Luego de la Reforma surgen las corrientes como los anabaptistas, luteranos, calvinistas, pentecostales. Pero ¿cómo nosotros podemos en este tiempo utilizar los principios de la Reforma protestante para mantener un ambiente en esa pluralidad religiosa de unidad y respeto? La pregunta es muy interesante, porque siempre se habla de si la iglesia tiene una figura líder única, como que eso es lo único que puede garantizar la existencia del verdadero cristianismo. Sin embargo, lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento y lo que vemos en el desenvolvimiento de la historia de la iglesia es otra cosa. Aún dentro de la Reforma, es interesante que los reformadores estaban de acuerdo en los asuntos más importantes y eran de doctrina evangélica, pero no necesariamente estaban de acuerdo en asuntos secundarios. Y eso es algo digno de traerlo a colación. Los términos que definen denominaciones en el día de hoy no siempre han tenido el mismo uso en el devenir de la historia. En un momento dado, decir luterano en los días de la Reforma era simplemente hablar de alguien que seguía esas protestas de Lutero. No necesariamente lo que define la denominación luterana como tal, como lo diríamos en el día de hoy teológicamente hablando. ¿Podría ser a veces interpretado como algo despectivo? Que se nombraran algunos... Bueno, obviamente sí, había una manera despectiva de utilizar estas cosas. Pero luego, nosotros podemos usar el término reformado. Y no se le atribuye a los luteranos. Y uno dice, pero ven acá, pero Lutero no era el de la Reforma. ¿Por qué no se le puede decir reformado? No, es en el sentido de cuando empiezan a definirse los términos y lo que cada uno cree. Entonces hubo una distinción entre algunas cosas que Lutero enseñaba y algunas cosas que Calvino enseñaba. Los seguidores de Lutero eran llamados entonces en ese aspecto luteranos y los seguidores de Calvino eran llamados reformados, y podían decir, no, los luteranos creen con respecto a la cena del Señor tal cosa. Los seguidores de Calvino creen acerca de la cena del Señor, los reformados, tal cosa. Pero a la larga, en un sentido, nosotros podemos decir que todos eran reformadores y eran reformados en ese aspecto. Y creían las 5 solas y las defendían con las mismas escrituras. Pero fíjate cómo entre ellos mismos habían discrepancias. ¿Eso significa que ellos eran problemáticos? No. Lo que significaba era que cada uno estaba estudiando las escrituras. Sí. Y cada uno estaba llegando también a sus conclusiones sobre asuntos secundarios. No, cuando uso la palabra secundario, no necesariamente algo que no sea importante, porque algo secundario puede ser muy importante para mí, aunque no sea primario. Pero en cuanto a ellos podían juntarse, leer sus materiales, compartir y decir, pero en esto no creemos lo mismo. Y ahí están sus discusiones. La historia tiene registradas las diferencias que entre ellos hubo. ¿Por qué menciono estas cosas de la historia de la iglesia? Y me gustaría también oír la opinión de Giovanni en ese sentido. Porque yo creo que en el día de hoy tenemos que ver como una enorme bendición que las personas puedan tener la libertad de estudiar las escrituras y ver si estas cosas son así. Tener ese espíritu bereano de que no es porque la figura principal, jefe, nos dice así son las cosas y tú tienes que hacerlo porque yo lo digo. Bajo una línea. No es así. Entonces, en ese aspecto van a existir las diferencias denominacionales. Lo que
uno tristemente percibe es que a veces, conjunto con eso, no existe la madurez espiritual para entender esas distinciones que va a haber entre dos creyentes, donde podemos estar unidos en las cosas más importantes, pero reconocer que en otras no será así. Hoy en día pasa con las doctrinas escatológicas. Lo más importante con respecto a la escatología en las Escrituras es que ciertamente el hombre va a morir, Sí. que hay un estado después de la muerte donde el hombre va a estar ya definido para juicio o para vida, para condenación o para salvación, que Cristo vuelve otra vez Por su iglesia, y que hay un exactamente. cielo eterno y un infierno eterno. Exactamente. Esa es doctrina importantísima de la escatología. El que uno piense que Pero en una después de fecha o ahí no, a saber si cómo son los años de lo que habla Apocalipsis 20 en cuanto a si es un milenio, si es literal, si qué no lo es. fecha viene o no viene. El dividirnos en cuanto a eso, el pelear por estas cosas, no es una muestra de madurez en ese aspecto. Yo creo que junto con el ejemplo de los reformadores, puede haber unidad entre personas que no crean lo mismo en esos detalles escatológicos. De manera que ellos nos dejaron una lección. Yo creo que ellos nos dejaron una lección importante de cómo al estudiar libremente las Escrituras, gloria a Dios por esa bendición, ellos podían encontrar las cosas más importantes sobre las doctrinas más importantes y seguir definiendo otros aspectos de la vida cristiana, el orden de la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso va a seguir ocurriendo hasta el día de hoy. Ciertamente, algunos caen en herejías, eso es otro tema, es ¿no? otro tema. Pero nosotros podemos tener diferencias en aspectos secundarios y mantener las buenas relaciones, que es lo que yo creo que en eso nos han dejado una gran lección los reformadores. Giovanni, ¿cómo se puede vivir una fe personal sin caer en el extremismo de decir, yo tengo la verdad? Pero yo espero que Giovanni te pueda tener la oportunidad de decir algo al respecto. No. Me interesa escuchar la opinión de Giovanni. Tiene la libertad, tiene el tiempo, dale. Yo he escuchado al pastor Salvador y me parece muy interesante lo que decía, y solo quisiera pensar en algo acerca de la educación, que me parece que es un legado supremamente importante de la Reforma Protestante. Si nosotros miramos la lista de las universidades más importantes a nivel mundial, o las más grandes, las más representativas o las mejores, en algunos listados vamos a darnos cuenta que la mayoría de esas universidades son universidades con un trasfondo protestante. Y eso me llama a mí mucho la atención. Y hace poco hablaba con alguien que me decía que la educación protestante en general está basada en la investigación. Es decir, uno puede ir a Oxford, puede ir a Cambridge, puede ir a muchas de esas universidades de prestigio que tienen un trasfondo protestante y uno va a notar que la mayoría de los estudiantes o de los profesores están básicamente encargados y trabajando en proyectos de investigación todo el tiempo. De hecho, hace poco estábamos en Oxford y un estudiante nos decía que estudiaban 6 meses al año los estudiantes de maestría o de doctorado porque el resto de los otros 6 meses ellos los estaban dedicando a investigación. Es decir, se le da mucha importancia a la investigación. Y ese amigo que me comentaba la diferencia me decía que la educación católica en términos generales tiene que ver con la repetición, es decir, que nos enseñan a ejecutar tareas, nos enseñan a hacer algo y a ejecutarlo sistemáticamente. Y esto me llama mucho la atención porque es muy parecido al tema religioso, el tema de la fe. Los países protestantes están enfocados en desarrollemos unos sistemas educativos que le permitan a las personas aprender a leer y a escribir, porque el tema es que si ellos aprenden o necesitan aprender a leer y a escribir para poder leer sus Biblias, poder entenderlas, poder investigar en sus Biblias y poder a partir de ahí saber si lo que se está predicando es verdad o no lo es. Esto traspasó la iglesia y se fue a la sociedad. Entonces tenemos centros educativos que aplicaron esos principios. En cambio, nuestra tradición católica nos enseñó a repetir, simplemente sin cuestionar. Y esto es muy importante para la pregunta. ¿Por qué? Porque la tradición reformada es quizá la tradición más diversa que existe dentro del protestantismo. Tenemos reformadores, sobre todo en el siglo XVI y siglo XVII, de todos los trasfondos. En el siglo XVI específicamente teníamos reformadores que venían de Francia, como Calvino, como Farel y como Teodoro de Beza y otros reformadores, pero también teníamos
reformadores de Italia como Bermigli y otros importantes reformadores, reformadores alemanes, españoles, ingleses. Pero lo interesante de todos ellos es que ellos leyeron su Biblia y llegaron a las mismas conclusiones, porque una interpretación sana de las escrituras siempre nos va a llevar a lugares comunes. No nos va a sacar, no nos va a dividir, sino nos va a llevar a lugares comunes, porque el principio de esa interpretación es qué Dios tiene que decirme a mí y cómo yo me acomodo a eso que Dios me está diciendo. En cambio, mucha de la teología que produce división entre nosotros es Mm. cómo nosotros vemos la realidad y cómo le pedimos a Dios que se acomode a lo que nosotros creemos que es la verdad. Y eso sucede mucho en cuanto a las divisiones doctrinales en el tema de escatología, por ejemplo, que principalmente la división se da con el dispensacionalismo, por ejemplo, que es un sistema que entendió mucho de la mecánica de la revolución industrial que lo mencionaban al principio para tratar de encajar ciertos aspectos de la revelación de Dios en algo sistemático. La verdad es que nosotros de verdad hemos aprendido mucho con ustedes dos. Y sé que también nuestra audiencia ha estado tomando notas. Sí, ha estado tomando notas, de la verdad. Y es importante que, incluso yo le aconsejo a nuestra audiencia que este programa, no solamente que lo compartan, lo vean con mucho tiempo, lo vean con determinación, con mucha atención, porque hay muchas cosas que aprender. Es un tema muy largo y muy abundante, donde pueden hablar tantas cosas. Ahora yo quiero que entremos a una partecita que vamos a disfrutar, una pequeña dinámica que yo quiero hacer con ustedes, trayéndonos acá, hacia los siglos, al siglo XXI. Salvador, si Lutero viviera en la era digital, ¿dónde cree usted que clavaría los 95 tesis de hoy? ¿En un post viral en las redes sociales? ¿O en un blog de video? ¿O como un video en YouTube? A ver, póngase creativo. Me parece como que me quieres limitar con tu pregunta. ¿Sabes qué yo creo que Lutero hubiera hecho? Quizás hubiera usado las tres cosas. Bueno, con el deseo que él tenía de hacerse entender. Él quería provocar una discusión. Él quería provocar una discusión. Yo me imagino las respuestas que le darían a él. Esos videos se harían virales. El thread sería largo de todas las respuestas que él recibiría y levantaría muchos comentarios. Pero sí, yo creo que él... Eso es otra cosa más, porque es que es maravilloso estudiar la historia de la redención. Yo estoy convencido de que Dios no dejó toda su Biblia plasmada en el siglo XXI, de cabo a rabo, siglo XXI, por todos los inconvenientes que hubiera habido hasta con la inteligencia artificial para decirnos que la palabra de Dios no es verdad. Y Dios lo hizo de la manera tan progresiva para que hoy pudiéramos estar confiados en todos los manuscritos que tenemos, de que realmente tenemos la palabra de Dios. O sea, yo creo que Dios en cada etapa ha hecho lo que había que hacer. Y en ese día, en ese tiempo de Lutero, esa manera de publicar eso en esa puerta de esa iglesia es la manera en que Dios quería hacer brillar su luz en medio de tanta oscuridad. Entonces, porque es impensable que ese pequeño hecho iba a traer tal transformación. Ok, usted piensa entonces que si fuera en este tiempo, publicaría en todas las redes. Yo creo que sí. Giovanni, tú no te salvas, vamos contigo ahora. ¿Qué crees tú, Giovanni, que Lutero pensaría de los memes sobre la Reforma? ¿Podrían ser un medio válido para transmitir verdades profundas en esta época? Sabe que los memes están muy de moda. Bueno, sí, total. Pueden hacernos un meme sobre esta pregunta. Pero, bueno, yo creo que esencialmente hay que entender que la forma en la que Lutero publicó las 95 tesis fueron publicadas en una ciudad universitaria que básicamente buscaba llegar a personas que eran estudiantes o que eran académicos. En un principio en una ciudad muy pequeña. Entonces yo creo que si Lutero hubiera publicado hoy esas tesis, las hubiera publicado a través de un correo electrónico que le hubiera enviado a algunos de sus colegas. También hay que tener en cuenta que era otro tipo de contexto, es decir, hoy por hoy la autoridad de las instituciones está bastante cuestionado, en ese tiempo no. Es decir, lo que hizo Lutero fue bastante disruptivo
y que hoy podría difícilmente ser replicado, porque hoy la mayoría de la sociedad tiene una mala perspectiva acerca de las instituciones y mucho más las instituciones religiosas. Entonces, tal vez el contexto hubiera o sería diferente, muy diferente hoy, pero si fuera hoy, Lutero hubiera enviado un correo, ese correo lo hubieran replicado, quizá publicándolo en Instagram, luego alguien lo hubiera traducido y luego finalmente alguien lo hubieran puesto en redes sociales, que fue básicamente un poco como sucedió. Y ahí voy a responder a tu pregunta, porque algo que me llama mucho la atención de Lutero es que él usó de manera muy abundante la ilustración en su tiempo. Él vivió en Wittenberg y convirtió a Wittenberg en un centro de impresión masivo para prácticamente toda Europa. Y lo interesante de eso es que él contrata a un taller de arte, que era el taller de Lucas Cranach, el viejo, que básicamente Lucas Cranach fue el encargado de pintar la mayoría de las pinturas de Lutero, de su infancia, de su juventud, de los papás, de muchas escenas de la vida de Lutero que nosotros hoy conocemos. Y Lucas Cranach no pintaba él solo, sino que tenía todo un taller. Era una especie de agencia de diseño gráfico que existía en Wittenberg. Pues Lutero los contrata y empieza a crear panfletos en los que no solo se escribía, sino también había una parte gráfica que era supremamente importante. Y aunque no me lo crean, Lutero hizo muchos memes acerca de la Iglesia Ya Católica en veo su momento. que tiene su trasfondo histórico el meme. Muchas, claro que sí, muchos. Hay una que a mí me encanta y es la que hizo Lucas Crana, que es una ilustración en la que se ve toda el escudo de la Iglesia Católica destruido y tiene una profunda simbología porque muestra, por ejemplo, a Judas ahorcado, muestra dinero y básicamente hicieron una reinterpretación del escudo del Papa, del Vaticano, tratando de comunicar verdades que para Lutero y para luteranos eran importantes acerca de una iglesia que había vendido la verdad del Evangelio por un puñado de monedas, como lo había hecho Judas. Y de esa manera, Okay. Lutero usó mucho la ilustración, usó mucho el arte para comunicar verdades y que la gente lo pudiera entender en un tiempo en que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Y la parte Bueno, gráfica era supremamente importante para comunicar verdades. bueno, entonces llegamos a la conclusión de que Lutero hubiese usado su meme en la actualidad, ¿verdad? Que Salvador, si tuvieras que reducir el mensaje de la Reforma a un solo tweet o frase de Instagram, ¿qué dirían? ¿Cómo traducirían las ideas de la Reforma para la audiencia moderna? Así, breve. Es que el mensaje central sigue siendo el mismo, y es el contenido del Evangelio. Lo que había sido oscurecido era el Evangelio. Se había sido mezclado con el obrar del hombre, la gloria del hombre, ese humanismo estaba causando estragos. O sea que esas frases breves de sola escritura, solo Cristo, sola gracia, sola fide, sola Deo gloria, son frases que resumen muy concisamente la verdad del Evangelio, de que solo Dios salva y Dios lo hace solamente por medio de Jesucristo y solamente por la fe y la confianza en Él y nada por mérito humano, solo por gracia, y eso solamente para la gloria suya. O sea, más breve de ahí es difícil y es el mismo mensaje. Así es. Del mismo mensaje que ellos descubrieron cuando Lutero pudo ver Romanos 1:16 en todo su brillo. Es el mismo mensaje que él se propuso predicar y entrenó a sus seguidores para que ese fuera el mensaje que también proclamaran. Bien, bien. De forma que creo que yo pondría eso en las redes. Giovanni, ¿qué opinas tú de los influencers cristianos? ¿Podrían ellos ser vistos como una especie de reformadores digitales? Bueno, es bastante difícil esas categorías. Yo creo que los reformadores en su tiempo produjeron mucha teología, hicieron mucho trabajo de introspección, es decir, mucho trabajo de apartarse, de estudiar profundamente y producir teología que pudiera bendecir a la iglesia del futuro. Era básicamente un redescubrimiento de las verdades primarias del cristianismo. Creo que para mí sería difícil equiparar a los influencers de hoy con los reformadores de su tiempo. Creo que equipararía más a los influencers con los impresores de ese tiempo.
es decir, con aquellos que tomaban esas cosas que decían los teólogos y las ponían en los ojos de la gente, lo ponían en un documento que podía ser distribuido y leído fácilmente. Pero los reformadores creo que necesitamos teólogos que piensen. Desafortunadamente vivimos en un tiempo donde la introspección y la capacidad de análisis se está perdiendo por toda la cantidad de distracciones que tenemos ahora, pero creo que sí necesitamos personas que vuelvan a producir teología y que vuelvan a pensar las verdades teológicas para nuestro tiempo. Mm. Gracias a Dios tenemos gente que el Señor ha levantado, como Timothy Keller, como Arcis Sproul, personas muy importantes. Yo creo que ellos eran ya los reformadores de nuestro tiempo. Basta ver quién más va a levantar el Señor, pero seguro que hay muchos impresores que cogen y graban las predicaciones de Sproul, las grabaron y las pusieron en internet, Sí. y muchos impresores que tomaron las enseñanzas de Keller, por ejemplo, y las pusieron en libros, en artículos y demás. Salvador, y la última la va a tocar a usted. Ajá. Sí. Pero la verdad que ustedes han tenido una ocurrencia. Vamos a ver con qué sales ahora. Vamos a ver. Es más, y estoy dadivoso. Le va a tocar un poquito a Giovanni. También. A Giovanni Ok, también. fantástico. Ok. ¿Creen que hoy en día veríamos el mismo tipo de rechazo o apoyo hacia una figura como Lutero si se levantara contra ciertas prácticas de la iglesia? Respire, tranquilo, no hay problema. No me extrañaría que hubiera tal tipo de reacción, no. Ujú. No. Yo creo que es parte del espíritu de la época. Somos quejosos por naturaleza, y no lo veo algo limitado culturalmente a unos pocos países. Es algo, lo veo tan generalizado en las redes. Siempre las personas están quejándose. No nos acostumbramos a ser agradecidos, y yo creo que eso se refleja en la forma como criticamos a los que están en posiciones de liderazgo a todos los niveles. Ujú. Imagínate si alguien empieza a confrontar con las cosas que no están bien. Yo creo que lo que más predomina no es la humildad para tener la actitud de dime todo lo que yo necesito arreglar, qué está mal. No, lo que predomina es una actitud de soberbia, autosuficiencia, y cualquiera que quiera decirnos por las escrituras que algo que yo estoy haciendo no está bien, tendemos a no verlo con buenos ojos. Y eso muestra parte de la insensatez del mundo en el que vivimos en el día de hoy. Debemos rogar a Dios que levante personas que hablen con ese espíritu profético en el sentido correcto de la palabra, para denunciar el mal, para promover el bien, para llevarnos de regreso a las escrituras. Yo creo que eso lo necesitamos, y para eso se necesita mucha valentía para personas que se levanten y puedan hacer ese tipo de denuncias. Todos en un sentido estamos llamados a eso, Sí. porque la Escritura dice que debemos exponer el mal, como dice Pablo en Efesios, pero hay algunos a quienes Dios llama de una manera particular a cumplir un rol de esa naturaleza, como lo fungió Lutero y otros más. Entonces, en ese aspecto, muchas veces vamos a ver figuras que se levantan y van a hacer sus denuncias. Y lo primero que las personas van a decir, pero tú también tienes algo en lo que tú cojeas. Tú también tienes problemas en esto y en esto y en esto. Y no se trata de que sean personas perfectas que se levanten a hacer ese tipo de denuncias, porque si no, el único que puede hacer esas denuncias sería el Señor Jesucristo. Claro. No, Dios ha usado figuras débiles, frágiles, con sus defectos, porque si estudiamos a fondo la vida de cada uno de los reformadores vamos a encontrar cosas. Pero no vamos a apreciar lo que Dios hizo a través de ellos. Pues de la misma manera yo creo que si tenemos humildad, pudiéramos apreciar a que Dios levante hombres que hoy nos digan las cosas que debemos de reformar. Giovanni, ya vamos a finalizar. ¿Algo que comentar sobre este mismo tema? Sí, no, yo simplemente quisiera decir que cuando la gente se imagina un Lutero, hoy generalmente piensan en un Lutero que se levanta en contra de la Iglesia Católica, y yo creo que no sería el caso necesariamente.
Ya hoy por hoy sabemos que la Iglesia Católica está bastante, muy alejada de la verdad del Evangelio. Yo creo que si se levantara un Lutero hoy, sería un Lutero que denunciaría las prácticas de la Iglesia evangélica, es decir, de nuestras propias iglesias. Y Así como es. decía Pastor Salvador, yo creo que siempre ha habido profetas dentro de nuestras propias iglesias y siempre el Señor ha levantado profetas, profetas en el buen sentido de la palabra, profetas que denuncian la corrupción, que denuncian el pecado dentro de nuestras iglesias. Y yo puedo pensar, hace poco estuvimos en un evento aquí en Medellín, en nuestra crisis, y Pastor Salvador ha estado con nosotros acá, y alguien estaba rifando unos libros, regalando unos libros en la conferencia y preguntó cuántos aquí han sido o fueron o conocen ese mensaje de YouTube famoso de Paul Washer que se llama Un mensaje para los jóvenes, algo así. Sí. Y era impresionante la gran cantidad de personas que se levantaron en el auditorio para decir que ese mensaje les había hecho cambiar mucho de su perspectiva respecto a la Biblia, respecto a la iglesia, respecto a lo que significaba ser un creyente. Y creo que es ese tipo de luteros que el Señor está levantando constantemente para denunciar cuando la iglesia evangélica pierde el rumbo y necesita Ujú. corregir y rectificar malas prácticas. Amén. Amados, muchísimas gracias por haber sacado ese tiempo tan valioso que ustedes tienen, personas muy ocupadas en ministerio. Giovanni, damos gracias a Dios, gloria a Dios por ti, por el trabajo que estás haciendo en tu canal de Byte. Pastor, gracias a usted también y gracias a Dios por edificar aparte de la iglesia de Cristo con ese ministerio tan hermoso que Dios le ha dado. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Este ha sido un episodio más de Hablemos de a través de Eternidad Plus. Será hasta la próxima.